Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Seguimos en el tema de las sucesiones de tercero de la ESO. Ya en el capítulo anterior estuvimos viendo qué era una sucesión, los términos de la sucesión, el término general, lo que eran sucesiones recurrentes. Ahí arriba os dejo en la tarjeta para que podáis acceder con más facilidad a ese capítulo si necesitáis de repasarlo un poco. Hoy nos vamos a centrar, en este capítulo nos vamos a centrar en las progresiones aritméticas. Vamos a hacer una serie de problemas que son típicos de estas sucesiones en donde trabajamos su término general. Pero antes de nada tenemos que saber lo que es una progresión aritmética. Y no es más que una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente sumando un mismo número, positivo o negativo, al que se le llama diferencia de la progresión. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, esta sucesión, para saber si una sucesión es aritmética, debemos comprobar que la diferencia a su n menos a su n menos 1, o sea, cualquier elemento de esta sucesión menos el anterior término de la sucesión, me debe de dar siempre el número d. Siempre me debe de dar d. Vamos a comprobarlo. Si yo cojo, por ejemplo, el término 2, a sus 2, y le resto el anterior de a sus 2, que será en este caso a su 1, ¿eso qué quiere decir? Que yo tengo el número 18, si le resto el número 25, me sale el número menos 7. Vamos a comprobar, para que esta sucesión sea aritmética, tengo que comprobar que cualquier término de la sucesión, restándole el anterior, me tiene que dar siempre el mismo número, la misma diferencia, porque debe de ser, la diferencia es un número constante para que sea una progresión aritmética. Así que si yo cojo, por ejemplo, el a sus 3, si yo cojo a sus 3 y le resto el anterior, que en este caso sería a sus 2, me tiene que dar también el mismo número. Si yo cojo 11 y le quito 18, también me sale menos 7. Y si lo termino de comprobar, el a sus 4 menos el anterior, en este caso a sus 3, que sería 4 menos 11, como vemos, nos sale la misma constante. Este menos 7, la diferencia sería, en este caso, el valor menos 7. Y ya hemos comprobado que esta sucesión es una progresión aritmética. Como sabemos, para llegar hasta aquí necesito una constante que en este caso es el menos 7. Si yo cojo 25 y le quito 7, me saldría 18. Si el 18 le quito 7, me sale 11. Y el 11, si le quito menos 7, 11 menos 7 llegaría al número 4. Entonces, este número, el menos 7, esta constante, sería la diferencia. Y toda esta sucesión sería una progresión aritmética. Como sabemos, este es el primer término, este es el segundo término de la sucesión. Esto ya lo sabemos del capítulo anterior. El primer término, el segundo término de la sucesión, el tercer término de la sucesión y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que ya sabemos la diferencia y sabemos el primer término de la sucesión, en este caso es el número 25, podemos calcular el término general de dicha progresión. El término general de una progresión aritmética sería esta fórmula en la que conocemos el primer término y la diferencia. Y se obtiene razonando que para pasar del primer término a cualquier término de la sucesión, damos n-1 pasos de amplitud de la constante de la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Si volvemos a la sucesión que teníamos antes, que ya comprobamos que era una progresión aritmética, en el que sabíamos que su diferencia era el número menos 7, que necesitábamos el número menos 7 para pasar de un término a otro.
Para calcular el término general, yo tengo el término general, a su n es igual a que al primer término, que es el número 25, más n menos 1 por la diferencia, en este caso, que sería el número menos 7. ¿Qué significa? ¿Por qué la fórmula del término general de una progresión aritmética es esta? Porque si yo, por ejemplo, quiero calcular el a sub 3, yo necesito calcular el a sub 3, para pasar de a sub 1 a sub 3, en este caso, damos n-1 pasos de amplitud d. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo el número 25, para llegar a sub 3 necesito 3 menos 1, necesito 2 pasos de amplitud d, de diferencia menos 7. O sea, si yo voy a llegar aquí, al a sub 3, aquí tenemos el a sub 3, necesito 1 y 2 pasos de amplitud menos 7. Si yo quiero calcular el a sub 4, ¿qué será? Pues para pasar desde el primer término, en este caso que es el número 25, hasta el término que ocupa el cuarto lugar, necesito ¿cuántos pasos? Necesito 1, 2 y 3. n-1, en este caso si voy a trabajar el 4, sería 4 menos 1, que sería 3, por la diferencia, que en este caso la diferencia es menos 7. Como veis, como comprobamos, son 3 veces el número menos 7 para poder llegar al 4, al número que ocupa el lugar 4. Y así con todos los términos. Así que si, por ejemplo, yo quiero calcular el a 50, el a sub 50, ¿eso qué quiere decir? El número que ocupa el lugar 50 de esta sucesión. En vez de tener que ir haciendo uno por uno hasta llegar al número 50, directamente aplico la fórmula. Sería 25 más, si yo cojo ahora, sería 50 menos 1, que sería 49, 49 por menos 7. Si ahora me pongo y lo multiplico y lo opero, tendríamos 25 menos 7 por 9, 63, que me llevo 6, 4 por 7, 28 y 6, 34. Si yo ahora cojo 25 y le quito 343, me daría menos 318. Y ese sería el número que ocupa el lugar 50 de esta sucesión. O sea, he tenido que hacer 49 veces, 49 pasos con amplitud menos 7 para llegar a este número. Y es mucho más fácil trabajar con esta fórmula que tener que ir haciéndola una por una. Pero ¿qué ocurriría ahora si nosotros nos está pidiendo que calculemos el término general de una progresión aritmética, pero en la que solamente conocemos la diferencia, que sería 5, y el término a sub 8, que es el número 37? Me están dando de datos que sé la diferencia de esa sucesión, de esa progresión aritmética, que es 5, y me están diciendo que sé el término a sub 8, que es 37. Pero me está diciendo que calcule el término general. Para yo calcular el término general de esta progresión, ya me está diciendo que es una progresión aritmética, por lo tanto la fórmula es la que ya conocemos. Como sabéis, para calcular el término general necesito el primer término y la diferencia. ¿Qué es lo que tengo? La diferencia la tengo, pero el primer término no lo tengo, tengo a sub 8. Entonces, para yo poder buscar su término general, necesito calcular antes el primer término de la sucesión. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo calculamos con el dato que nos está dando, el a sub 8. A sub 8, ¿qué será? El a sub 8 lo sabemos, que es 37. Entonces, 37 será igual a ¿qué? Al primer término de la sucesión, que no lo sé, más n-1, como es a sub 8, quiere decir que este número 37 ocupa el lugar 8 de la sucesión. Entonces será 8 menos 1, que será 7, por la diferencia, que lo sabemos que es el número 5. De aquí podemos calcular a sub 1. Sería 37, 5 por 7 son 35, que aquí está sumando. Al llevárnoslo para allá, nos lo llevamos restando.
y nos quedaría ya el primer término de la sucesión. A 37 le quito 35, sería 2. Y ya sabemos el primer término de la sucesión, que es el número 2. Conociendo ya el primer término de la sucesión y conociendo la diferencia, ya podemos buscar el término general de la progresión aritmética. ¿Cómo lo colocaríamos? Pues sería a sub n sería igual al primer término, que ya lo sabemos, que es 2, más n menos 1. Siempre que nos pida el término general, trabajamos con las n. Por la diferencia, que es 5. Si yo opero esto y lo dejo más reducido, sería 2 más 5 por n, que es 5n, menos 5 por 1, 5. ¿Dónde me quedaría? Que a sub n, el término general, será 5n menos, a 5 le quito 2, me quedaría 3. Entonces, la fórmula del término general, que es lo que me está pidiendo que calcule, sería a sub n igual a 5n menos 3. Ya conociendo el término general, ya podría calcular, por ejemplo, los 5 primeros términos, los 10 primeros términos, cualquier término de la sucesión, simplemente sustituyendo la n por el término que queremos buscar. Si queremos buscar, ya sabemos el primer término, que es el número 2, si queremos buscar el segundo término, si sustituimos la n por 2, 2 por 5, 10, le quitamos 3, ya conoceríamos el segundo término. El tercer término lo sustituimos por 3, 3 por 5, 15, le quitamos 3, y así vamos buscando cada uno de los términos de la sucesión si necesitamos calcularlo, si nos lo pide el problema. Pero ¿y si nos pide que calculemos el término general de una progresión aritmética en donde solamente conocemos el segundo término de la progresión y el séptimo término de la progresión? Para poder calcular el término general, pues tenemos que saber el primer término y la diferencia. Y aquí no tenemos ni el primer término ni la diferencia, solamente el segundo término y el séptimo término. Bueno, pues para poderlo calcular, como nos está diciendo que es una progresión aritmética, trabajamos con la fórmula y sabemos, de ahí vamos despejando y vamos calculando los datos que necesitamos. En este caso necesitamos calcular a sub 1 y necesitamos calcular la diferencia. Esos dos datos los necesitamos para poder calcular el término general. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues a sub 2 ya sabemos que es 18, pues 18 será igual a el primer término, que no lo sabemos, que es a sub 1, más, como este es el segundo término, sabemos que si lo sustituimos aquí, 2 menos 1 me quedaría 1 por la diferencia. 1 por la diferencia me quedaría 1 por d, me quedaría d. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo una ecuación con dos incógnitas, a sub 1 y la diferencia, que es justo lo que necesito para poder calcular el término general. Pues hago lo mismo con el número a sub 7, con el término a sub 7. El a sub 7 sé que es menos 17 y menos 17 va a ser igual a el primer término, que no lo sé, yo lo voy sustituyendo aquí en la fórmula del término general. El primer término, que no lo sé, más n menos 1, como es el número 7, pues no el número 7, sino el número menos 17 ocupa el lugar 7, pues 7 menos 1 sería 6, 6 por la diferencia. Como veis, aquí ya no tengo otra ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo tengo una ecuación con dos incógnitas y otra ecuación con dos incógnitas, puedo resolver el sistema y lo puedo hacer por el método que quiera, igualación, reducción o sustitución. Si lo hago por reducción y hago que el a sub 1 se me vaya, pues cambiando de signo, si yo cojo y sumo y multiplico todo esto por menos 1, me quedaría, al multiplicarlo por menos 1, me quedaría 17 igual a menos a sub 1 menos 6d. Y arriba tendría 18 igual a sub 1 más d. A la hora de sumarlo ya me quedaría 15, 1 y 1, 2 y 1, 3, 35 igual, el a sub 1 se me iría y menos 6 más 1 me quedaría menos 5d. Si despejo ya de aquí la diferencia ya sé que es 35
partido menos 5, donde D sería 35 entre menos 5, 5 por 7, 35, menos 7. Ya tendría la diferencia sé que es menos 7. Y el A1 pues lo puedo calcular en la ecuación que quiera. Por ejemplo, en esta de arriba, 18 es igual a A1, que no lo sé, más la diferencia, que en este caso sería menos 7. Si despejo A1 sería igual a 18 más 7. Si lo sumo sería 15 y una 2 sería el número 25. Si yo ahora ya sé que A1 es 25, ya tengo la diferencia y ya tengo el primer término. Pues teniendo la diferencia y el primer término, ya puedo directamente calcular la fórmula, poner la fórmula del término general. A sub n entonces sería igual a sub 1, que es 25, más n menos 1 por la diferencia, que es menos 7. Si lo quiero dejar simplificado, voy multiplicando esto por esto y lo dejo más simplificado. Pero de todas formas lo puedo dejar aquí ya y aquí tengo la fórmula del término general. Lo único que me queda es desarrollar el producto y ordenarlo como en el ejemplo anterior. Bueno, ya tenéis un poquito los problemas típicos de las formas de preguntar para poder trabajar con el término general de una progresión geométrica. Lo único que necesitáis es practicar un poquito más. En el siguiente capítulo vamos a trabajar la suma de los n términos de una progresión aritmética y haremos algunos problemas con dicha fórmula. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.